El dueño de un restaurante en quiebra permitió que un mendigo y su hija vivieran en el restaurante mientras estaba a la venta, pero cuando entró sin llamar a la puerta, no pudo creer lo que el mendigo fue capaz de hacer. Luis estaba sentado en la acera. Esperaba a su hija salir de la escuela y eligió la calle lateral lejos de la salida principal para poder estar sin ser visto. Los otros padres suelen aglomerarse esperando a sus hijos, pero Luis sabía que si hiciera eso, recibiría decenas de miradas de desprecio. Ellos no entienden, pensaba. Si al menos supieran cuánto intento traer nuestra vida de vuelta, no me mirarían de esa manera. Luis se sumergía en sus pensamientos, reflexionando sobre la dura realidad de su vida. Tal vez debería intentar más, buscar más, tal vez haya algo que no he pensado hacer, reflexionaba. Debe haber alguna manera, tiene que haberla. De repente, una voz dulce y llena de energía interrumpió sus pensamientos. «Papá, ya llegué, no sabes cuántas cosas tengo para contarte». Era Sofía, corriendo hacia él con una enorme sonrisa en el rostro. «Aprendí tantas cosas. La profesora también me elogió y dijo que era muy inteligente». Hablaba sin parar, cada palabra cargada de entusiasmo. Luis se levantó. Su rostro se iluminaba con la felicidad de su hija. «Cuéntame todo, querida, pero hablemos mientras caminamos o perderemos el almuerzo», decía mientras tomaba la mochila de su hija. Caminando lado a lado por la calle, Luis escuchaba atentamente mientras Sofía narraba su día. La conversación duró hasta que se acercaron al restaurante de Armando Navarro. Luis y Sofía pasaron por el callejón lateral del restaurante, un lugar que ya habían visitado muchas veces en las últimas semanas. El restaurante era un paraíso en medio de tantas dificultades que padre e hija enfrentaban diariamente. Armando, un hombre de mediana edad con una expresión seria que raramente abandonaba su rostro, tenía el corazón tan grande como su estatura. A pesar de su apariencia rígida, su generosidad no conocía límites, especialmente para aquellos en necesidad. Como de costumbre, había un pequeño grupo de personas sin hogar reunidas en el callejón, esperando por la comida del día. La presencia de Luis y Sofía ya era constante, y algunos los saludaban al llegar. Al acercarse a la puerta del almacén, donde Armando organizaba grandes ollas llenas de comida caliente, el aroma invitador llenó el aire. «Hola, Luis, Sofía, ¿cómo están hoy? Llegaron justo a tiempo, acabo de llenar las ollas de nuevo», saludó Armando. «Bien, gracias a su ayuda, señor Armando. No sabe cuánto nos beneficia con estas donaciones. Creo que estaría perdido para conseguir algo para mi hija», respondió Luis, su voz cargada de gratitud. «No necesita agradecer cada vez que aparece, Luis. Debería ser obligación de todo lugar, pero parece que la mayoría prefiere desperdiciar como si nadie estuviera necesitando. De cualquier manera, tengo algo especial hoy. Espero que les guste. Si no les gusta, es culpa de mi hija», bromeó Armando mientras llenaba una marmita. Luis y Sofía agradecieron, tomaron la marmita llena y se sentaron en el callejón para compartir la comida. Sofía volvió a charlar mientras disfrutaban de la comida y comieron tranquilamente. Cuando estaban casi terminando, Armando apareció y caminó hacia ellos, sentándose al lado de Luis. Armando era amigo de Luis y era común que se sentara a charlar distraídamente con ellos, pero esa vez se notaba algo diferente. Parecía bastante abatido y cansado. Luis, notando el cambio en el ánimo de su amigo, sintió una punzada de preocupación. «¿Qué pasó, Armando? Pareces preocupado. ¿Es algo con el restaurante o con tu hija?» Armando dudó, pero finalmente confesó su situación. «Luis, las cosas no van bien. Estoy enfrentando problemas serios con el dinero. La clientela ha disminuido mucho en los últimos meses y las deudas se están acumulando. Tengo miedo de que si la situación no cambia pronto tendré que cerrar y vender el restaurante». Su voz era una mezcla de desesperación y angustia. Luis se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Armando. El restaurante no era solo una fuente de comidas para él y Sofía. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. ¿No puede haber una solución? ¿Algo que podamos hacer para ayudar? El restaurante no puede simplemente cerrar así, después de tantos años. Armando encogió de hombros, un gesto de casi rendición. «Realmente no sé, Luis. Ya lo he intentado todo. Promocioné el restaurante, ofrecí descuentos, pero nada parece atraer más clientes. Y con la economía como está, las personas están gastando menos fuera de casa.
Señor Armando, usted nos ayuda cuando más lo necesitamos. Debe haber una manera de devolverle el favor. Vamos a pensar en algo para ayudar, lo prometo. Tal vez podamos encontrar una forma de llamar la atención sobre el restaurante, algo que no haya intentado aún. Aunque no tenía idea de qué podría hacer, la determinación en su voz era clara. Luis sabía que la situación era grave, pero se negaba a simplemente aceptar el destino. Armando sonrió débilmente, conmovido por la oferta de ayuda. Te lo agradezco, Luis. Tu disposición para ayudar, incluso con tus propias dificultades, significa mucho para mí. A pesar de que no tengo idea de cómo podrías ayudar. Espero de corazón que puedas superar esta fase, Armando. Sé muy bien lo que es perder todo de un momento a otro. Es una sensación terrible y no se la deseo a nadie. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una comprensión íntima de la situación de Armando. Tocado por la empatía de Luis, el hombre lo animó a hablar más. Nunca me has contado mucho sobre cómo terminaste así. ¿Qué exactamente te pasó? Yo trabajaba en publicidad, era una carrera que amaba, ¿sabes? Creatividad, estrategia, era realmente bueno en lo que hacía. Pero la empresa no pudo mantenerse. Con el mercado a la baja, clientes recortando gastos, terminamos cerrando. Fui uno de los últimos en ser despedido con la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. El recuerdo de su último día en la oficina todavía era muy vivo. El shock y la incredulidad de los colegas, la tristeza en los ojos de todos. Las semanas siguientes fueron las peores posibles. Buscaba trabajo todos los días, pero nada aparecía. El alquiler empezó a retrasarse, los ahorros se agotaron. Hasta que un día lo peor sucedió. Fuimos desalojados, Sofía y yo. Luis hizo una pausa, el dolor de aquel momento aún fresco en su mente. De repente, sin trabajo, sin casa, sin saber cómo proteger a mi niña, todo fue muy desesperante. La mirada de Luis se perdió en el vacío por un momento, reviviendo la angustia de la sensación de estar viviendo una pesadilla. Armando escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia de Luis era un recordatorio cruel de cuán rápidamente podía cambiar la vida. Luis, lo siento mucho por todo lo que han pasado. Tu fuerza y determinación, incluso frente a tantas adversidades, son verdaderamente inspiradoras. Espero que las cosas mejoren para ustedes dos, así como para mí. Vamos a superar todo esto de alguna manera, pero se necesita mucha valentía. Armando dijo con sinceridad y admiración. Luis sonrió agradecido. Gracias, Armando. Tu ayuda ya hace una gran diferencia para nosotros. Aunque no pueda hacer mucho, sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Luis y Sofía, poco después, se despidieron de Armando y caminaron hacia su refugio improvisado. El camino hasta el rincón que llamaban hogar era una tienda de campaña que habían montado bajo la cobertura de una casa pequeña y abandonada, un espacio que, a pesar de todo, ofrecía al menos un techo contra el viento y la lluvia. El portón de la casa siempre abierto invitaba, pero Luis respetaba los límites invisibles impuestos por la posibilidad de un propietario desconocido y jamás se arriesgó a entrar en la casa, limitándose al uso del pequeño patio cubierto. El día se fue sin que consiguieran otra comida. Cuando llegó la noche, Luis y Sofía se acomodaron dentro de la tienda para dormir. El silencio solo se llenaba con el sonido de su respiración tranquila y el ocasional ruido distante de la ciudad. Luis miraba hacia el techo de la tienda, perdido en pensamientos. Necesito encontrar una salida para nosotros. Tarde o temprano la solución aparecerá, estoy seguro. Reflexionaba la mente trabajando incansablemente en busca de soluciones. Sofía, ya dormida, respiraba suavemente a su lado. Ella era la única razón por la cual seguía luchando. Ella es todo lo que tengo y yo soy todo lo que ella tiene. Por ella no puedo rendirme. Con ese último pensamiento determinado también se durmió. Parte de la noche pasó tranquila y silenciosa. Sin embargo, la quietud de la madrugada se cortó repentinamente y una voz áspera y autoritaria despertó a padre e hija dentro de la tienda. «Ustedes dos, salgan de ahí ahora. Salgan o tendré que romper esta tienda. ¿Me oyeron bien?» La voz, cargada de autoridad, hizo que ambos despertaran asustados, el corazón latiendo fuerte contra el pecho. Sofía, aún desorientada por el sueño interrumpido, miró al padre con miedo y confusión. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están llamando?», susurró la voz temblorosa. «Luis,
Tratando de mantener la calma frente al miedo evidente de su hija, respondió con voz baja y firme. «Quédate aquí, Sofía, voy a ver qué está pasando». «No salgas de la tienda», instruyó, tratando de transmitir una seguridad que él mismo no sentía. Al salir, Luis se encontró con la figura imponente de un policía, la patrulla estacionada en la calle, las luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. El policía, con una expresión dura, no perdió tiempo. «Estás invadiendo esta propiedad y por el estado del portón parece que también forzaste la entrada». La acusación era grave y Luis rápidamente intentó explicar la situación. «Señor, nosotros no hemos invadido nada. El portón siempre ha estado abierto y la casa está completamente abandonada. Solo estábamos tratando de refugiarnos», dijo Luis, la voz cargada de desesperación, pero sus palabras parecían no valer nada. El policía cortó sus explicaciones. «Eso no importa, no pueden quedarse aquí. Abandonada o no, esta es una propiedad privada. Si no se van ahora, me veré obligado a arrestarlo a usted y llevarme a la niña». La amenaza era clara y Luis sabía que no tenía opción. El miedo a ser separado de Sofía, a dejar a su hija sola, era insoportable. Se dio por vencido y, agachándose para mirar el interior de la tienda, Luis le dijo a Sofía: «Tenemos que ir ahora, toma tu mochila, encontraremos otro lugar para descansar, ¿está bien?», dijo, intentando ocultar el temblor en su voz. Juntos salieron de su refugio improvisado, pasando por la patrulla mientras se alejaban. Luis sentía el peso de la mirada del policía en su espalda e intentaba por todos los medios ignorar el deseo de correr lo más rápido posible. Mientras caminaban bajo el manto de la noche, Luis luchaba contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Sofía, sintiendo la tensión y la tristeza de su padre, apretó su mano más fuerte. Luis miró hacia abajo al rostro de su hija y vio una resiliencia que siempre lo sorprendía. «Todo estará bien, papá. Esos hombres malos al menos no te lastimaron, entonces todo estará bien», ella dijo con una convicción que hizo que el corazón de Luis se apretara. Quería creer en sus palabras, quería encontrar la misma fuerza que veía en su hija, pero la incertidumbre de lo que vendría después pesaba sobre él. «Tengo que ser fuerte por nosotros dos», pensó Luis, mientras se alejaban cada vez más, dejando atrás el único refugio que tenían. «No puedo llorar frente a ella, por más que quiera necesito mantenerme firme». Caminando bajo la vastedad de la noche, Luis y Sofía finalmente se toparon con una plaza, un espacio tranquilo donde podrían descansar. El cansancio era visible en Sofía, que con cada paso luchaba contra el sueño y el agotamiento. Notando el esfuerzo de su hija, Luis eligió un banco alejado, un lugar donde pudieran descansar por un momento. Con gentileza, acomodó a Sofía en su regazo, ofreciendo el poco confort que podía en esa situación incierta. Antes de dormirse de nuevo, Sofía murmuró con voz débil: «Papá, tengo hambre, no hay nada para comer hasta mañana. No me gusta mucho la comida de la escuela». Esas palabras, simples y directas, golpearon a Luis como un puñal. La sensación de no poder hacer nada ante el hambre de su hija era abrumadora. «¿Cómo puedo protegerte del mundo si ni siquiera puedo darte algo para comer?», pensó, el dolor de esa realidad cortando profundo. Luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer, Luis acarició el cabello de Sofía, intentando ofrecer algún consuelo. «Lo sé, querida, lo sé. Pero mañana en la escuela podrás comer durante el recreo. Solo un poco más de paciencia, ¿está bien? Pronto será de día». Con los ojos pesados de cansancio y hambre, Sofía miró a su padre y sonrió. «Está bien, papá. Te amo mucho, ¿sabes? Prometo agarrar galletas para ti», dijo, antes de finalmente quedarse dormida. Solo con sus pensamientos, mientras Sofía dormía tranquilamente en su regazo, Luis se permitió llorar silenciosamente. Las lágrimas caían libremente, cada una llevando consigo el peso del fracaso que sentía como padre. «Dios, ¿hasta cuándo tendré que hacerla vivir de esta manera?», reflexionaba, el corazón apretado por el dolor y por el amor incondicional que sentía por su hija. Mirando al cielo nocturno, Luis buscaba en las estrellas algún signo de esperanza, un indicativo de que las cosas podrían de alguna manera mejorar. «Por favor, dame fuerzas para cambiar nuestra suerte. Acepto cualquier cosa, haré cualquier cosa. Solo necesito una oportunidad», susurraba al universo,
una plegaria silenciosa de un padre desesperado por un futuro mejor para su hija. Al amanecer de un nuevo día, la rutina se repitió. Con Sofía a su lado, siguieron hacia la escuela, un ritual que, a pesar de las circunstancias, proporcionaba a Luis un sentido de normalidad y propósito. La mañana transcurrió lentamente, cada momento marcado por la preocupación latente sobre lo que el futuro reservaba para ellos. Cuando llegó la hora de recoger a la niña, Luis estaba en el mismo lugar de siempre, esperando a Sofía con una ansiedad disfrazada de calma. Juntos, padre e hija caminaron hacia el restaurante de Armando. Sin embargo, al acercarse, un nuevo golpe los esperaba. Un cartel de "Se vende" estaba clavado en la fachada del restaurante. El corazón de Luis se hundió al ver el letrero. La realidad de la situación lo cortó más profundamente de lo que esperaba. Esto no puede ser posible. No, Armando no va a rendirse así. Es por él que mi hija come más de una vez al día. No voy a dejar que esto suceda, pensó, todo su shock transformándose en una fuerte decisión. Mientras se preparaban para recibir la comida del día, la curiosidad y la preocupación impulsaron a Luis a preguntar a Armando sobre el cartel. «Armando, ¿qué es ese cartel? No puedo creer que estés renunciando al restaurante. Te conozco demasiado bien como para verte rendirte de esa manera». La mirada de Armando era una mezcla de resignación y tristeza, un espejo de la lucha interna que enfrentaba. Luis no tenía opción. La situación financiera del restaurante se volvió insostenible. Vender fue la única salida que me quedó. Lo siento mucho por ustedes dos y por todos los demás, pero no hay más que pueda hacer. Pero esta semana les garantizo que todavía tendrán que comer. Necesitaré viajar por una semana y mi hija se encargará de las cosas aquí por mientras. Ella también cuidará de ustedes. En medio del torbellino de emociones y preocupaciones que asolaban a Luis, su mente trabajaba frenéticamente. El miedo de no poder alimentar más a Sofía, el temor por el futuro de Armando y su restaurante, todo parecía dirigirse hacia un estado de desesperación casi paralizante. ¿Y si ya no tenemos dónde buscar comida? ¿Y si todo empeora aún más? Los pensamientos se atropellaban, cada uno trayendo su propia carga de ansiedad y miedo. Fue entonces, en medio de esta tormenta de preocupaciones, que una chispa de inspiración iluminó la oscuridad del desespero de Luis. Su experiencia y habilidades en publicidad, que durante tanto tiempo parecían pertenecer a una vida pasada, de repente se mostraron como la llave para una solución. «Puedo usar lo que sé, ya sé cómo puedo ayudar», se dio cuenta, una ola de determinación reemplazando al miedo. Mirando a Armando con una intensidad renovada, Luis hizo su propuesta. «Armando, tengo una solución. Dame esta semana. Déjame usar mis habilidades en publicidad para atraer más clientes al restaurante. A cambio, mi hija y yo dormiremos en el almacén, solo un lugar seguro para pasar la noche». Su voz estaba llena de esperanza, pero también de una urgencia que no dejaba dudas sobre la seriedad de su oferta. Armando, inicialmente sorprendido por la propuesta, reflexionó sobre las palabras de Luis. El restaurante estaba al borde del abismo y la idea de vender parecía la única salida. Sin embargo, la propuesta de Luis era algo completamente inesperado, un rayo de esperanza. Tras algunos momentos de reflexión, Armando asintió. «Está bien, Luis. Es un trato, tienes una semana. Si logras traer más clientes y mostrar que hay esperanza para este lugar, reconsideraré la venta». Su decisión, aunque cautelosa, era un voto de confianza que arriesgaba en Luis. Luis sintió una mezcla de alivio y terror al oír la respuesta de Armando. La responsabilidad de salvar el restaurante junto con la oportunidad de ofrecer un refugio seguro para Sofía era inmensa. «Gracias, Armando. Prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. No te decepcionarás, lo prometo». Luis pasó el día más tranquilo al fin tener un lugar donde descansar. Regresaron al restaurante poco antes del anochecer y encontraron la puerta del almacén abierta. Con cuidado miraron adentro y encontraron a una joven mujer acomodando un colchón entre las cajas, un gesto simple pero lleno de significado en ese espacio improvisado. «Buenas noches», dijo Luis, su voz resonando ligeramente. «Disculpa la molestia, debe ser la hija de Armando, ¿verdad?» La mujer levantó la vista, sorprendida, pero pronto su rostro se iluminó con una sonrisa acogedora. «Debe ser Luis», dijo, acercándose con una expresión amable.
Soy Victoria, la hija de Armando, y ella debe ser Sofía, ¿cierto? ¡Qué niña tan hermosa! Su voz era cálida, y se agachó para saludar a Sofía, que observaba la escena con curiosidad. Victoria los invitó a entrar. Por favor, entren, siéntanse y acomódense, estén cómodos. Hice una sopa caliente para recibirlos, imaginé que estarían con hambre. Esperen un momento aquí, voy a buscarla. En un abrir y cerrar de ojos salió, y más rápido aún los tres se encontraban sentados en las cajas del almacén, cada uno disfrutando de un hermoso plato de sopa. Luis y Sofía aceptaron la comida con gratitud, el aroma tentador de la sopa llenando el aire. Sentados juntos comenzaron a comer. Mientras comían, Luis preguntó por Armando. ¿Y tu padre? Dijo que iba a viajar. ¿Ya se fue hoy? Pensé que cuando regresara él todavía estaría aquí. Victoria confirmó que ya había partido para su viaje. Tuvo que irse hoy, pero me dejó bien instruida. Sé que confía en mí para cuidar de las cosas por aquí. Eso ya me da más confianza de que podré hacer todo. Tienes la misma inteligencia y bondad de tu padre, seguro que lo lograrás. Luis sonrió y recibió como respuesta una sonrisa tímida. Por cierto, esta sopa está realmente maravillosa. Debes haber heredado el don de la cocina de tu padre. ¿Te gusta cocinar? Ella respondió con un gesto afirmativo, sus ojos brillando con una pasión evidente. Sí, me gusta mucho cocinar. Es una forma de expresión para mí, pero no es lo que quiero hacer de mi vida. En realidad siempre he soñado con vivir de la música. La cocina habla al alma, pero la música habla al corazón. Luis escuchaba atentamente, impresionado por la pasión de Victoria. La música tiene ese poder, ¿no? Nos hace sentir conectados a algo más grande, algo que trasciende las palabras. También siempre me ha gustado. Incluso toqué instrumentos, ¿sabías? Sé tocar el piano, la guitarra y un poco de violín. Sofía, aunque callada, escuchaba la conversación, sus ojos moviéndose entre Luis y Victoria con una curiosidad inocente. Observaba el intercambio de sonrisas entre su padre y Victoria. Era una escena rara para ella. Ver a su padre tan comprometido en una conversación, una sonrisa sincera iluminando su rostro de una manera que casi no reconocía. La felicidad que emanaba de él era muy diferente. Un cambio bienvenido de la constante preocupación que parecía pesar sobre sus hombros últimamente. Mientras la conversación fluía naturalmente entre Luis y Victoria, Sofía esperaba pacientemente por una oportunidad para expresar sus pensamientos. Finalmente, encontrando un momento de silencio, Sofía habló con la dulzura y sinceridad que solo una niña posee. «Papá, Victoria sería una mamá estupenda, ¿no crees?» Luis, sorprendido por la declaración de Sofía, sintió su rostro calentarse en un profundo tono de rojo. La vergüenza y el embarazo lo inundaron instantáneamente. Mientras buscaba las palabras correctas para disculparse, mientras reía nerviosamente. «Sofía, por el amor de Dios, Victoria, 1000 disculpas. Es solo una niña, sabes cómo son los niños, ¿verdad?» Tartamudeó, sin saber exactamente qué decir. Victoria, a su vez, se sonrojó con el comentario, pero su reacción fue recibida con una risa genuina y una sonrisa cálida. «No te preocupes, Luis, es absolutamente adorable, entiendo. Con toda esta situación difícil para ustedes dos, realmente debe extrañar a una madre», dijo Victoria, su voz llena de cariño y diversión. Ese breve interludio de incomodidad no disminuyó el espíritu de la noche. Al contrario, añadió una capa de intimidad y humanidad al encuentro. La conversación continuó por algún tiempo, hasta que Victoria decidió irse. Se despidió y solo quedaron padre e hija en la oscuridad y silencio del almacén. Tras la partida de Victoria, Luis y Sofía se acomodaron en el colchón que ahora servía de cama en el espacio confinado del almacén. El ambiente estaba tranquilo. Un silencio cómodo llenaba el espacio después de la energía y el calor de la presencia de Victoria. Mientras se acostaban, intentando encontrar comodidad en el colchón improvisado, la mente de Luis aún resonaba con las risas y conversaciones de esa noche. Sin embargo, antes de dormirse, Sofía rompió el silencio. «Papá, vi cómo mirabas a Victoria. Te gusta, ¿verdad? No sirve de nada mentirme, parecías un tonto». La pregunta, hecha con una simplicidad desarmante, hizo reír a Luis sorprendido. «Hora de dormir, pequeña, basta de charla por hoy. Estoy cansado», dijo él, aunque su corazón se calentó por su observación.
Sofía agregó con una risa. A ella también le gustaste, puedo decirlo. También estaba toda tonta contigo. Sus palabras dichas con la confianza inocente de la juventud dejaron a Luis sorprendido. Observó a Sofía cerrar los ojos, una sonrisa contenta en sus labios, mientras se acomodaba para dormir, dejando a Luis solo con sus pensamientos. La mente de Luis giraba en torno a la posibilidad de esa afirmación. ¿Será cierto? ¿Podría Victoria realmente haber sentido algo por mí, o es solo la imaginación de Sofía? Es solo una niña, podría ser solo imaginación fértil. La idea parecía algo improbable de ser real. Ciertamente sentía algo por Victoria, pero la realidad de sus circunstancias hacía que un sentimiento correspondido pareciera imposible. Mientras estos pensamientos lo envolvían, Luis se entregó al cansancio y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Victoria, con su energía habitual, sirvió el desayuno para Luis y Sofía, una gentileza que iba más allá de lo esperado. Mientras disfrutaban de la comida simple, pero hecha con cariño, Victoria preguntó a Luis sobre sus planes para el restaurante. ¿Ya tienes alguna idea de qué vas a hacer para ayudar al restaurante? Mi padre dijo que eras bueno en publicidad y que podrías tener alguna idea sobre qué hacer. Su curiosidad era genuina, mezclada con un toque de esperanza. Luis, masticando su pan, respondió: Aún estoy pensando, pero me gustaría dar una mirada al lugar por dentro. Quizás ahí pueda tener alguna idea. Conocer bien lo que vas a anunciar es muy importante para crear algo realmente llamativo. Victoria, dándose cuenta de la necesidad de Luis de tener espacio y tiempo para trabajar, se ofreció para llevar a Sofía a la escuela. Puedo llevar a Sofía conmigo. Así puedes concentrarte mejor y tener más tiempo para pensar en tus planes. La oferta era más que un gesto de ayuda. Era una señal de confianza y apoyo al esfuerzo de Luis. Agradecido, Luis aceptó, agradeciendo a Victoria por su generosidad. Eso sería estupendo, gracias, Victoria. Te aseguro que todo tu apoyo y cariño por nosotros dos no serán en vano, así como la confianza de tu padre en mí tampoco lo será. Su gratitud era profunda, aliviado por saber que Sofía estaría en buenas manos. Después de la partida de las chicas, Luis entró por la puerta del almacén que daba a la cocina. De allí siguió a la parte principal del restaurante, donde las mesas vacías esperaban por los clientes que no llegaban. El silencio del espacio cerrado era profundo, pero para Luis era un campo vasto de potencial. Mientras inspeccionaba el lugar, sus ojos se posaron sobre un caballete con una pizarra de tiza cerca de la entrada, el cartel de bienvenido que invitaba a los clientes a entrar. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Cuando Victoria regresó, Luis la estaba esperando sentado en las cajas del almacén, la energía de su nueva idea desbordándose en expectativa. Compartió con ella la visión que tuvo. ¿Y si usáramos ese cartel de entrada del restaurante para anunciar algo diferente? Algo que haga a las personas querer entrar y ver qué está sucediendo. La emoción en su voz era contagiosa. Luis continuó: Podemos anunciar platos especiales, promociones o incluso eventos temáticos. Algo que cambia regularmente y cree una sensación de novedad y expectativa. Hablaba con confianza, su experiencia en publicidad resplandeciendo a través del plan. Victoria escuchaba atentamente, su rostro iluminado por la perspectiva de un cambio positivo, pero aún mostraba un poco de inseguridad. La idea es realmente buena, Luis, pero necesitamos tener en cuenta las condiciones actuales del restaurante. No podemos darnos el lujo de generar muchos gastos extra, explicó, su voz cargada de una mezcla de optimismo y cautela. Necesitamos algo simple pero eficaz. Luis asintió, comprendiendo perfectamente las reservas de Victoria. Cerró los ojos por un momento, dejando que su mente trabajara a través del enredo de posibilidades, buscando una solución creativa que encajara en la situación. Entonces, como si se encendiera una bombilla en su mente, surgió una idea. ¿Y si hiciéramos juegos? Por ejemplo, un cliente podría pedir un plato al azar. Cualquier plato del menú sería servido, pero antes de comer tendría que adivinar el nombre del plato. Si acertara, ganaría el plato y una bebida gratis. La vacilación de Victoria rápidamente dio paso a un entusiasmo creciente. La simplicidad y la genialidad de la idea la cautivaron. Eso es brillante, Luis. Es una manera divertida e involucrante de atraer a las personas al restaurante sin requerir una gran inversión. Además, crea una experiencia increíble para los clientes, exclamó.
su admiración por la creatividad de Luis solo aumentando. El entusiasmo de Victoria era tal que, impulsivamente, avanzó y abrazó a Luis. El gesto espontáneo lo dejó momentáneamente sorprendido, su rostro enrojeciendo con la proximidad repentina. La vergüenza mezclada con un toque de alegría tiñó sus mejillas de rojo, mientras él gentilmente correspondía el abrazo. A medida que se separaban, ambos con sonrisas tímidas en los labios, la energía entre ellos había cambiado sutilmente. Sin embargo, Luis carraspeó, intentando devolver el enfoque a la conversación. Entonces comencemos a planificar. Necesitamos difundir la palabra y quizás incluso pensar en otros juegos o eventos que podamos realizar. Deberíamos hacer algo diferente cada día para que los clientes siempre tengan una razón para volver. Victoria asintió, inspirada por la determinación de Luis. Sí, hagámoslo. Y tengo algunas otras ideas que pueden funcionar bien, considerando el presupuesto limitado. La conversación continuó, ambos intercambiando pensamientos y sugerencias, un sentimiento de esperanza renovada llenando el espacio. En ese momento el futuro del restaurante de Armando parecía a punto de ser salvado. Con el plan cuidadosamente delineado y la emoción en el aire, Victoria tomó la iniciativa de ejecutar la idea. Tomó la pizarra y con una caligrafía clara y atractiva escribió la frase que esperaban atrajera a los curiosos. Pide un plato al azar y adivina su nombre. Si aciertas, no pagas. El acto de colocar el cartel en la calle estuvo cargado de una mezcla de nerviosismo y esperanza, una apuesta por la creatividad humana y la curiosidad para rejuvenecer el restaurante. Tan pronto como el restaurante abrió, Victoria se ocupó en la cocina, intentando distraerse con las tareas cotidianas. Limpiaba los pocos platos que había, lavando y secando lo que encontraba. ¿Alguien se interesará? ¿Y si a nadie le gusta arriesgarse? Solo porque la idea es buena no significa que funcione. La ansiedad crecía, pero intentaba mantener la fe en el plan. Entonces un sonido cortó el silencio y la tensión del ambiente. El timbre de la puerta anunciando la llegada de un cliente. El corazón de Victoria latió fuertemente y se apresuró a limpiarse las manos en el delantal antes de ir a atender. Ante ella estaba un hombre con una expresión de curiosidad evidente al preguntar sobre el cartel. Vi la promoción en la entrada. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Realmente es gratis si adivinas? Su voz llevaba una mezcla de interés y desafío. Victoria explicó la dinámica con un entusiasmo que apenas podía contener. Pides un plato al azar de nuestro menú y yo lo preparo para ti. Antes de probarlo, intentas adivinar el nombre del plato. Si aciertas, el plato y la bebida corren por cuenta de la casa. El brillo en sus ojos era innegable. La esperanza de que esa simple interacción pudiera ser el comienzo de algo mayor. El cliente pareció divertirse con la propuesta. Bastante interesante, acepto el desafío, veamos qué sucede. Quiero un plato al azar, por favor. Victoria, casi sin creer en su propia suerte, asintió y corrió a la cocina para preparar el primer plato del día. Mientras tanto, en el almacén, Luis pasó el día inmerso en una mezcla de ansiedad y expectativa, alternando entre revisar sus ideas y espiar por la puerta de la cocina, esperando por cualquier señal de Victoria. La ausencia de noticias alimentaba su preocupación, haciéndole cuestionar si el plan había realmente funcionado. ¿Y si a nadie le interesó? ¿Y si fue un completo fracaso? No puedo pensar así. Necesito pensar positivo. Funcionará, es solo cuestión de esperar a que suceda. Intentaba alejar los malos pensamientos, concentrándose en la esperanza de que Victoria simplemente estuviera demasiado ocupada para ir al almacén. Esperó por Victoria toda la mañana, pero dado el horario, Luis necesitó salir a buscar a su hija en la escuela. Sin embargo, al regresar, su preocupación dio paso a la curiosidad al ver a Victoria involucrada en su rutina diaria de alimentar a los mendigos en el callejón. Tan pronto como los vio llegar, con un entusiasmo que no podía contener, se apresuró a llevarlos adentro. No van a creer lo que pasó, la idea está funcionando. Tuvimos más clientes hoy que lo normal. Lo estás logrando, Luis, realmente eres genial. Su alegría era contagiosa, los ojos brillando con el éxito. Luis, al escuchar las noticias, no pudo contener una risa de pura felicidad. En serio, eso es increíble. Dios, no tienes idea del alivio que siento ahora. La noticia de que solo 4 clientes habían acertado el nombre de los platos era la cereza del pastel. Significaba que no solo la idea había atraído a más personas,
sino que el restaurante también estaba generando algo de ganancia. Pero aún así no podemos acomodarnos, necesitamos seguir con las novedades y traer cosas nuevas. Mientras estaba en el almacén, estaba pensando en el próximo paso. ¿Y si intentamos algo similar con jugos? Los clientes podrían intentar adivinar el sabor del jugo por el gusto. Si aciertan, pueden pedir tantos vasos como quieran. Victoria, aún influenciada por la emoción del día, recibió la sugerencia con entusiasmo. Genial, me encanta. Me di cuenta de que a las personas les atraen los desafíos, especialmente a los más jóvenes. Al día siguiente, el nuevo cartel colocado estratégicamente en la calle anunciaba la novedad. Pide un jugo al azar y adivina el sabor. Si aciertas, bebe todo lo que quieras. La expectativa era alta, y aunque la idea logró atraer a cierto número de personas, Victoria notó que el aumento de clientes no era tan significativo como esperaban, en comparación con el aumento del día anterior. La tarde transcurrió al mismo ritmo. Cada cliente que entraba llevaba consigo una cierta curiosidad. Pero la cantidad de personas disminuía conforme avanzaba el día sin grandes cambios en el movimiento general del restaurante. Al final del día, Victoria encontró a Luis en el almacén, la expresión cargada de preocupación. Luis, la idea del jugo fue buena, pero no trajo exactamente el número que necesitábamos. Creo que necesitamos algo más llamativo, algo que nos diferencie de los demás restaurantes, algo que realmente llame la atención, confesó, el desánimo tiñendo sus palabras. La sinceridad y la urgencia en su voz reflejaban la presión que ambos sentían para revivir el restaurante. Luis, notando la preocupación de Victoria, se sumergió en pensamientos, buscando una solución. Fue entonces cuando recordó algo que Victoria había mencionado antes, su pasión por la música. Victoria, dijiste que te gusta la música, ¿verdad? ¿Sabes tocar algún instrumento o ya te has presentado ante un público antes? Victoria, sorprendida por el cambio repentino de tema, dudó por un momento. Sí, me gusta la música y toco un poco la guitarra, pero nunca me he presentado antes. Solo canto para mí y para mi padre. ¿Qué estás pensando exactamente? Había desconfianza en su voz, un cierto miedo la hacía cuestionar a dónde llevaría esa conversación. Luis, con una sonrisa en los labios, dejó que su silencio hablara por sí solo, provocando una comprensión inmediata en Victoria, quien rápidamente retrocedió. No estás sugiriendo que me presente, ¿verdad? Luis, no sé si puedo. No voy a negarlo, es una buena idea, pero ¿y si me pongo demasiado nerviosa y no puedo cantar? Con la conversación tomando un rumbo inesperado, Luis percibió la excitación y el miedo en los ojos de Victoria. La idea de presentarse públicamente parecía aterrorizarla. Sin embargo, Luis estaba dispuesto a intentar solucionar el problema. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si comienzas cantando solo para mí y para Sofía? Considera esto como un ensayo. Si puedes cantar para nosotros, podrás presentarte sin miedo ante el público del restaurante, sugirió Luis, tratando de mantener su tono lo más suave y reconfortante posible. Inicialmente, Victoria aún parecía incierta. La idea de cantar incluso para una audiencia pequeña y amistosa era un desafío que tocaba sus inseguridades más profundas. ¿Y si desafino? No soy tan buena, Luis. Soy una cantante aficionada, no tengo técnica, nunca estudié para poder cantar así. La voz de Victoria era una mezcla de miedo y deseo de compartir su pasión. Luis, sin embargo, no se rindió. Victoria, confiamos en ti, y no importa lo que suceda, estaremos aquí apoyándote. Es una oportunidad para mostrar tu talento, aunque sea solo para nosotros dos. Sofía, siempre la mayor animadora, se unió a su padre. Quiero escucharte cantar, Victoria, por favor. Estoy segura de que debes cantar como una princesa, como en las películas. La petición de Sofía, hecha con ojos brillantes de expectativa, fue el empujón final que Victoria necesitaba. Después de un momento de reflexión, Victoria cedió. Está bien, lo intentaré, pero no prometo nada, ¿está bien? Puedo cantar para ustedes, pero eso no significa que vaya a cantar para todo el restaurante. Esa noche, el almacén se transformó en un escenario improvisado, con los tres sentados en las cajas, Luis tocando la guitarra y Victoria liberando su voz. Cuando ella comenzó a cantar, su voz dulce y melodiosa llenó el espacio, revelando un talento oculto que ni siquiera Luis podría haber previsto. Mientras la observaba cantar, el hombre descubrió una nueva pasión,
ver a Victoria cantar. Era una experiencia que calentaba su corazón, un sentimiento nuevo y profundo que lo envolvía completamente, dejándolo encantado de una manera que nunca había experimentado antes. A su vez, Victoria, sumergida en la música y en la presencia de Luis, descubrió algo sobre sí misma que hasta entonces desconocía. La sensación de ver a Luis tocar, la forma en que sus manos hábiles sacaban melodías de la guitarra, era como presenciar un tipo de magia. En ese momento se dio cuenta de que su admiración por la música y el acto de cantar era solo parte de la razón de sus emociones. Lo que verdaderamente la encantaba era el propio Luis. El reconocimiento de esta verdad trajo un torbellino de emociones, una mezcla de felicidad por el descubrimiento y ansiedad. Después de que la última nota fuera tocada y el último verso cantado, Victoria estaba radiante. La experiencia de presentarse, inicialmente aterradora, se transformó en un motivo de emoción. «Muchas gracias por esto, de verdad. Ahora sé que soy capaz de hacerlo y daré lo mejor de mí. Vamos a traer música al restaurante», dijo ella, su voz cargada de una nueva confianza. Cuando el restaurante reabrió sus puertas al día siguiente, una nueva energía vibraba en el aire, anunciada por el cartel renovado que prometía música en vivo y un desafío musical para los clientes. «Música en vivo. Adivina el nombre de la canción y gana un postre». Esta promesa, inusual para un restaurante de barrio, despertó la curiosidad de muchos, atrayendo a un público que buscaba no solo una comida, sino una experiencia. Luis se había dedicado a montar un pequeño escenario improvisado con cajas de frutas, creando un espacio acogedor para que Victoria se presentara. A pesar de la simplicidad del escenario, era un hermoso entorno debido al colorido de las frutas. Luis, vestido con la ropa de trabajo que Victoria le proporcionó, asumió las funciones de servicio y cocina con una habilidad sorprendente, demostrando ser un cocinero de primera. La pequeña Sofía no se quedaba atrás, ayudaba a su padre con una seriedad y dedicación que encantaba. Pasaba ingredientes, recogía platos y vasos, y se movía por la cocina con una gracia que solo las niñas poseen. A medida que avanzaba la tarde, el restaurante se llenaba cada vez más, los clientes atraídos por la novedad de la música en vivo y por el desafío propuesto. Victoria, con su voz dulce y cautivadora, encantaba a todos, transformando el espacio con sus melodías. Cada canción era recibida con aplausos entusiastas, y los clientes participaban del juego con emoción, cada uno intentando adivinar el nombre de las canciones para ganar su postre prometido. Mientras tanto, Luis, aunque ocupado con las demandas del restaurante lleno, no perdía la oportunidad de admirar a Victoria cada vez que podía. En cada paso por el escenario, se permitía un momento para observar su canto, una sonrisa siempre brotando en sus labios. Esos pequeños instantes, cuando sus miradas se encontraban y las sonrisas eran intercambiadas, solo eran interrumpidos por la necesidad de atender a los llamados de los clientes. Aún así, la sonrisa de Luis permanecía, un reflejo del encanto y la profunda admiración que sentía por Victoria. Cuando Luis regresó a la cocina después de uno de esos momentos, Sofía, con su aguda observación, comentó: «Papá, tienes esa sonrisa tonta de nuevo. Todavía no he renunciado a tener una mamá», dijo ella con un toque de travesura en su voz. Luis, sorprendido por el comentario de Sofía, rápidamente cambió el tema al trabajo. «Enfoquémonos en los platos ahora, ¿de acuerdo? Tenemos mucho que hacer como para estar conversando. Y ten cuidado con los vasos, usa la silla para alcanzarlos». Intentó mantener la voz neutra, pero su corazón estaba ligero y se sentía casi flotando. Era evidente que para Luis ese día no solo había ganado la supervivencia del restaurante. En los días siguientes, el restaurante de Armando solo creció en popularidad. Cada día que pasaba, el número de clientes aumentaba, atraídos no solo por la promesa de una buena comida, sino por la experiencia única que el restaurante ahora ofrecía. Fue en este escenario de éxito y alegría contagiosa que Armando regresó de su viaje. Al acercarse al restaurante, Armando apenas podía creer lo que sus ojos veían. La entrada del lugar estaba repleta de gente, una escena que hacía mucho no presenciaba. El sonido de la voz de su hija Victoria cantando para un público encantado llegaba a sus oídos,
mezclándose con el murmullo alegre de los clientes. El cartel de "Se vende", que antes marcaba la fachada del restaurante, había desaparecido. Entrando al restaurante, Armando quedó aún más sorprendido al ver a Luis, quien había asumido el papel de atención al cliente con una naturalidad y elegancia de un verdadero camarero. Vestido de manera impecable y con una sonrisa que irradiaba felicidad, Luis saludó a Armando con una alegría genuina. «Bienvenido de vuelta, Armando. ¿Cómo fue el viaje? Espero que no haya sido muy cansador», dijo, con una simplicidad que escondía el esfuerzo y la dedicación detrás de la transformación del restaurante. Armando, aún intentando asimilar la situación, rió emocionado, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, llorar de felicidad. El éxito que veía ante sus ojos era algo que en sus momentos más oscuros jamás imaginó posible. «Han hecho un trabajo increíble, es un verdadero milagro. Te debo mi vida, Luis». A pesar de la emoción, sin perder tiempo, Armando volvió a su seriedad. «Pero por lo visto no tenemos mucho tiempo para charlas y llanto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Anda, vuelve a la acción», declaró, asumiendo su lugar en el restaurante con una nueva energía. La colaboración entre él y Luis fluía de manera natural, como si fueran un equipo afinado desde hace años. Este momento marcaba no solo la recuperación del restaurante, sino el nacimiento de una nueva familia, unida no por lazos de sangre, sino por compartir sueños, esfuerzos y, sobre todo, música. La transformación del restaurante de Armando en un punto de encuentro lleno de vida y alegría era la prueba viviente de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la creatividad pueden abrir caminos inesperados, trayendo luz y color a los días más sombríos. Al final de un día ajetreado, el restaurante finalmente encontraba su merecido descanso. Fue en este momento de calma que Armando llamó a Luis para una conversación en privado en el almacén mientras Victoria y Sofía disfrutaban del momento de tranquilidad en la cocina, saboreando las sobras de un postre. Armando, con un sentimiento de pura gratitud, no perdió tiempo en expresar su agradecimiento a Luis. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho, no sabes cuánto significa todo esto para mí y para mi hija. No solo ella ha hecho un espectáculo, sino tú también, amigo mío». Luis, humilde como siempre, agradeció el elogio. «Con un poco de creatividad y la ayuda de todos, especialmente de Victoria, superamos los desafíos. No lo hice solo, señor Armando, no podría haberlo logrado sin ella». Armando sonrió al escuchar el reconocimiento de Luis sobre el papel de Victoria en esta conquista. Diga lo que quiera, pero no puede negar lo hábil que fue esta noche. Atendió a los clientes como si lo hubiera hecho durante años y también parecían muy satisfechos con la comida. Se presentó como un excelente camarero y cocinero. Fue entonces cuando la conversación tomó un rumbo inesperado. Armando cambió bruscamente su expresión, volviéndose serio y directo. «Pero realmente espero que seas un yerno tan bueno como eres trabajador. ¿O crees que no noté el intercambio de sonrisas entre ustedes dos?», declaró, una observación que tomó a Luis completamente por sorpresa. La mención de la posibilidad de una relación más profunda entre Luis y Victoria, viniendo de Armando, hizo que el rostro de Luis se coloreara de un intenso rojo. La idea de que sus sentimientos por Victoria fueran tan evidentes que incluso Armando los percibiera lo dejó sin palabras. Una mezcla de felicidad y vergüenza invadiendo su ser. Bueno, no sé qué decir», balbuceó Luis y se rió nerviosamente. Después de ese día, el curso de la vida de todos tomó un camino inesperado. Las observaciones agudas de Armando sobre la conexión entre Luis y Victoria resultaron ser verdaderas. Luis le propuso noviazgo a Victoria poco tiempo después del regreso de Armando. La respuesta afirmativa de Victoria no fue una sorpresa ni para Sofía ni para Armando. La boda se celebró 2 meses más tarde. En ese ínterin, Luis pasó a formar parte del equipo del restaurante, uniéndose a Victoria no solo para mantener el establecimiento próspero, sino también para alcanzar juntos sueños mayores. Su colaboración, basada en el respeto mutuo y en la pasión compartida, ayudó a acumular suficientes recursos para la compra de una casa. Sofía, que se había convertido en una presencia constante y alegre tanto en el restaurante como en la vida de Luis y Victoria, recibió la noticia de que tendría un nuevo hermano con una felicidad indescriptible.
Este anuncio aportó un nuevo significado a lo que ya era una historia de superación y unión, simbolizando el inicio de una prometedora estirpe llena de amor. Con el paso de los años, el restaurante no solo se mantuvo como un querido punto de encuentro en la comunidad, sino que también se expandió, convirtiéndose en una exitosa franquicia en la ciudad. La visión innovadora de Luis, unida a la incansable dedicación de Armando y al inquebrantable apoyo de Victoria, transformó el restaurante en un símbolo de resiliencia, creatividad y éxito. La estabilidad alcanzada por la familia fue un testimonio del poder de la colaboración, el amor y la fe en los sueños. Los días de lucha e incertidumbre dieron paso a un futuro de prosperidad y alegría, donde cada nuevo desafío se veía no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y fortalecerse juntos. Su legado, marcado por la música, el sabor inolvidable de los platos y el amor entre ellos, se convirtió en una fuente de inspiración para todos aquellos que cruzaban su camino, un recordatorio de que, con unión y amor, es posible transformar los sueños en realidad. Si esta historia ha sido de tu agrado, te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días. Mantente atento para no perderte el próximo relato increíble que pronto se mostrará en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto.